Bueno, entonces mi nombre es Elsie Margarita Vitar, junto con mi compañero Sebastián Gaviria. Vamos entonces a presentar el trabajo. Disculpa, antes de que empieces, tengo una pregunta. ¿Son tres personas? No, somos dos y la asesora es la doctora Sabrina La doctora Gallego, Sabrina. Ah, ya, sí, listo. y la doctora Paula de la parte de epidemiología. Perfecto, adelante. Entonces, es importante tener en cuenta que el miembro superior es una de las partes del cuerpo más involucradas con todas las actividades de la vida diaria. Cumple funciones fundamentales como la higiene, la alimentación, actividades académicas, laborales y la parte emocional. El trauma de miembro superior, aunque rara vez pone en peligro la vida, causa gran incapacidad. O sea, imagínense la persona solamente recuperándose de un trauma de miembro superior, así no deje secuelas a largo plazo, esto causa gran incapacidad. El 76% de los pacientes requieren alrededor de 4 a 8 semanas para su recuperación, 10% no vuelve a trabajar y 2% puede tener secuelas tan graves que lo hacen dependiente para las actividades de la vida diaria. Siendo tan importante este trauma de miembro superior, no encontramos en la literatura ningún dato en Medellín de publicaciones que nos hablen de la epidemiología del trauma de miembro superior. Entonces los autores nos preguntamos cuáles son las características epidemiológicas de los pacientes con trauma de miembro superior atendidos por urgencias en instituciones de la ciudad de Medellín durante el año 2016, que elegimos este año, que fue cuando inició el proyecto. Entonces, la hipótesis era que buscando esas causas de consulta íbamos a poder responder esa pregunta de investigación y podríamos conocer el comportamiento epidemiológico. Y nuestro objetivo fue entonces describir esas características epidemiológicas de los pacientes atendidos por urgencias en las instituciones de Medellín. Íbamos a describir esas características demográficas de los pacientes del estudio, establecer la tasa de incidencia en cada una de esas instituciones, conocer el comportamiento clínico de los pacientes y la proporción de acuerdo con la causa y el tipo de trauma, identificar el comportamiento temporal de las consultas de urgencias, realizar un análisis exploratorio entre las variables demográficas y clínicas que nos permitiera establecer esos patrones de presentación. Entonces, como método, inicialmente contactamos los centros de estadística de las instituciones que atienden trauma de miembro superior en Medellín. De esto fue una de las dificultades porque no todos los hospitales tienen centros de estadística, no todos tenían la facilidad de sacar como esas bases de datos. Logramos hacer contacto con 6 instituciones, identificamos las variables disponibles en esas 6 instituciones, algunas tenían más de 20 variables que podían sacar desde el centro de estadística, algunas solo 7, entonces elegimos las variables que todas las instituciones tenían en común. Con esto se hizo entonces un estudio retrospectivo multicéntrico, se revisaron las bases de datos institucionales de pacientes adultos atendidos por urgencia de enero a diciembre de 2016, cuyo diagnóstico incluyera cualquier código CIE-10 al egreso de los traumas de miembro superior, que es S400, S699, en esas 6 instituciones de referencia. Entonces, además de la edad y el género, con los datos obtenidos se identificó la causa, el tipo de trauma, el segmento afectado, se describieron las características demográficas y clínicas para toda la muestra y por cada una de las instituciones. Y se hizo un análisis exploratorio cualitativo para identificar las diferencias entre las variables demográficas y las clínicas. Entonces, estas fueron las variables que pudimos identificar con el número de documento, el documento de identidad y la fecha de ingreso. Entonces se identificó el mes del trauma y además con esto se permitió el cruce de las diferentes instituciones para eliminar las consultas duplicadas. Aquí recuerden que algunos pacientes consultan a un hospital, luego por razones administrativas lo remiten a otro para ser operado o incluso a un tercer hospital. Entonces esas consultas se eliminaron. El género masculino-femenino, la edad en años cumplidos y se distribuyó en 3 grupos etarios. Esta distribución pues ya la habíamos observado en otros grupos, en otros estudios, por lo cual nos pareció útil para hacer comparaciones. Se utilizan pues por el desarrollo psicosocial de los adultos. El diagnóstico, que fue el Código de Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10, con esto nos permitió entonces como tal el código CIE-10 y ellos como tal tienen una distribución en grupos. Entre los grupos de diagnóstico estaban aquellos relacionados con heridas y contusiones, aquellos por fractura vascular, nerviosa, amputaciones y otras. El segmento anatómico afectado, entonces ya se clasificó entre cintura escapular, hombro, hombro y brazo, codo, antebrazo, muñeca, mano y aquellos códigos de muñeca y mano. La causa del trauma, entonces con esto elegimos la aseguradora, a pesar de que cuando uno pone un diagnóstico en los sistemas de las instituciones puede uno decir qué tipo de accidente fue, no era posible por las bases de datos sacarlo en todo, entonces por las aseguradoras pudimos identificar los accidentes de tránsito, los accidentes laborales y pusimos traumas generales a aquellos accidentes que eran EPS del régimen contributivo subsidiado.
Otros llamamos a aquellos que no era posible identificar cuál tipo de trauma era. Por ejemplo, los de regímenes especiales como el de la policía, no es posible saber si fue un accidente laboral o si fue la esposa del policía que tuvo un trauma en la casa, y aquellos sin datos en las instituciones que tenían, por ejemplo, con el Hospital General tuvimos que ponían los códigos de aseguradora un número y no en todas fue posible identificar cuál aseguradora se refería. Esta fue la matriz entonces que diseñamos y con esta alimentamos con todas las bases de datos que nos enviaron los hospitales con las variables que ya les mencioné. Entonces los datos fueron analizados en el software estadístico R en la versión 3.5.1, las figuras y tablas se realizaron en Tableau y la base de datos se hizo entonces en una hoja de cálculo de Excel como les mostré anteriormente. El estudio fue aprobado por los comités de ética de las instituciones participantes y se siguieron todas las recomendaciones establecidas pues, por la ley colombiana, se clasificó un estudio sin riesgo y se aprobó entonces por las 6 instituciones en los 6 comités de ética. Mi compañero Sebastián Gaviria entonces va a continuar presentando. Y va a continuar a mostrarles los resultados. Buenos días. De los resultados, entonces, se recopilaron las bases de datos de 6 instituciones de salud. Estas fueron Clínica Las Américas, Clínica Las Vegas, Hospital General de Medellín, Hospital Pablo Tobón Uribe, Hospital San Vicente Fundación y la IPS Universitaria Clínica León 13. En total se encontraron 259.163 consultas a los 6 servicios de urgencias por cualquier motivo de consulta. De estas, 25.646 fueron por motivos relacionados por el trauma de miembro superior, lo que equivale a una proporción de 9.89%, siendo la mayor de estas proporciones encontrada en Clínica Las Vegas, de 20.45% y la menor de estas proporciones en Clínica Las Américas de 4.93%. En esta tabla 1, en la primera fila observamos el número total de consultas, donde se presentó la mayor cantidad de consultas fue en el Hospital Pablo Tobón Uribe de 49.627. En la segunda fila observamos el porcentaje o el número de consultas por motivos relacionados al trauma de miembro superior, donde se encontró mayor cantidad fue en Clínica Las Vegas, con casi la tercera parte del trauma de miembro superior atendida en esta institución. Y la proporción de trauma de miembro superior en relación al número de consultas totales también fue mayor en Clínica Las Vegas, con total de 20.5%. La mayoría de los pacientes que consultaron por motivos de trauma de miembro superior fueron hombres, un total de 17.592, lo que corresponde al 70.74%, mientras que las mujeres fueron 7.275, lo que corresponde al 29.25%. En cuanto a la mediana de edad del total de las 6 instituciones fue de 32 años, y en la institución que se presentó la mediana de edad mayor fue en la IPS Universitaria de 37 años y la menor mediana de edad se presentó en el Hospital Pablo Tobón Uribe con 30 años. En esta figura 1 se observa la distribución de cada mes de las consultas a los servicios de urgencias por motivos relacionados al trauma de miembro superior, discriminadas por cada una de las instituciones. Se observó que el número de consultas se mantuvo estable durante todos los meses del año y la mediana de consultas fue de 2.122 consultas por cada mes. En cuanto a los resultados, entonces se realizó un filtro para eliminar los duplicados. Se encontró un total de 779 duplicados, que corresponde al 3.35% de los registros tabulados, y quedó un total de 24.867 registros. La mediana de edad de estos fue 32 años, siendo mayor en mujeres, que fue de 37 años, y en hombres una mediana de 30 años. En esta figura 2
Se dividieron entonces los pacientes en tres grupos etarios. El primer grupo etario comprendió entre los 18 a 39 años. En este se encontraban la mayoría de los pacientes afectados, un total de 16.519, lo que corresponde al 66.4%, seguido por el grupo etario entre 40 a 64 años, con un total de 6.527 pacientes que consultaban por trauma de miembro superior en esta edad. Y por último, el grupo que tenía menor cantidad de pacientes fue el grupo comprendido en pacientes de 65 o más años, con un total de 1.821 consultas a esta. Del total de registros analizados entonces, la mayoría fueron hombres, un 70.74%, y esto nos da una relación que 2.2 hombres por cada mujer afectada por trauma de miembro superior en estas 6 instituciones. Y hubo mínimas diferencias entre cada una de estas instituciones, con un rango que va desde 1.88 a 3.04 hombres por cada mujer afectada. Acá en esta tabla 2 ya vimos la distribución de casos según el tipo de trauma. Este tipo de trauma se realizó agrupando los códigos de CIE-10, siendo más frecuente los traumatismos, que estos incluyen tanto las heridas y contusiones, con un total de 16.932 consultas por esta causa, lo que equivale al 68.1% de las consultas, seguido por las fracturas, que fueron un total de 4.385 consultas por este motivo, lo que equivale al 17.1%. Por último, este grupo de no específico se agrupaban los códigos CIE-10 que no especifican o el tipo de lesión o la ubicación, como por ejemplo contusión en brazo no especificada o herida abierta no especificada del hombro u otros por el estilo. En esta tabla 3, entonces, observa la distribución de casos por segmento anatómico afectado, siendo la más frecuente en mano, incluyendo dedos, un total de 7.699 consultas por esta causa, lo que equivale al 31%, seguido de los traumas localizados en muñeca y mano, con un total de 5.349 consultas, lo que equivale al 21.5%. En cuanto a la causa del trauma de miembro superior, lo más frecuente fue secundario a accidente laboral, un 33% de las consultas fueron por esta causa, seguida del trauma general, 31.3%, y en tercer lugar los accidentes de tránsito, 21.5%, y por último otras causas que fue 11.7%. En el 2.5% de los registros no obtuvimos datos de esta causa. En cuanto a la figura 5, ya observamos la distribución de los casos de trauma de miembro superior por institución según la causa. La causa más frecuente fue accidente laboral, sumando las 6 instituciones, pero ya si evaluamos en cada una de las instituciones, en Clínica Las Vegas, perdón, la más frecuente de las instituciones fue accidente. Vemos en Clínica Las Vegas lo más frecuente fue accidente laboral, mientras que en el Hospital Pablo Tobón Uribe lo más frecuente fueron accidentes de tránsito. Pero si vemos Clínica Las Américas, Hospital General de Medellín y Hospital San Vicente y la León 13, la causa más frecuente fue traumatismo general. En cuanto a los resultados del grupo etario, se encontró que la mediana de edad de los pacientes de accidente de tránsito fueron 28 años, mientras que la de los pacientes que la causa fue accidente laboral fue de 31 años, y en los pacientes que consultaron con trauma de miembro superior secundario a traumatismo general, la mediana de edad fue de 39 años. Los pacientes que presentaron lesión nerviosa tuvieron una mediana de edad de 40 años. En los pacientes de 65 años o más, el trauma de miembro superior fue más frecuente en las mujeres, encontrándose en el 63.9% de los pacientes de este rango. Y los accidentes laborales se presentaron en mayor proporción en pacientes de 65 años, menores de 65 años, con un total de 99.4% de los afectados por esta causa, mientras que en los mayores de 65 años fueron más frecuente que la causa fuera secundaria a un traumatismo general en el 79.4% de los casos. En cuanto
A los menores de 40 años, el 70.7% de las consultas fueron por heridas y contusiones, y en los pacientes de 65 años o más, 36.4% de las consultas fueron por fracturas. En el Hospital Pablo Tobón Uribe se atendió el 25.3% de los menores de 40 años y en la Clínica León 13 el 21.1% de los mayores de 65 años. En cuanto al 43% de los accidentes en las mujeres, estos fueron como consecuencia de traumatismo general y solo un 26.5% por accidentes laborales. La principal causa de lesiones en los brazos y antebrazos fueron los traumatismos generales, mientras que en muñeca y en la mano lo más frecuente fue secundario a accidente laboral. Por último, en esta tabla podemos ver la comparación entre el tipo de trauma y el segmento anatómico afectado. Vemos que cuando se trata de amputaciones, la zona más frecuente afectada fue la mano y los dedos, en el 89.6% de los casos. Cuando se trata de fractura, lo más frecuente zona afectada fue la mano, el 28.4%, seguido de la muñeca, el 27.7%. Cuando se trata de heridas y contusiones, la zona anatómica más frecuentemente afectada fue la mano, el 32.2% de los casos, y cuando se evaluaban las lesiones nerviosas fueron más frecuentes en el antebrazo, 46.8%, y cuando se trataba de un traumatismo vascular, el segmento anatómico más frecuente fue a nivel del brazo, en 41% de los casos. Ya continúa nuevamente mi compañera Elsie. Entonces, aquí ya como les mencionó Sebastián, les estaba recordando entonces los datos del resumen de los datos. Aquí es importante cuando comparamos nuestro estudio con otros estudios a nivel nacional e internacional, les queríamos mostrar aquí simplemente, en la mayoría han sido en un solo hospital, encontramos 3 en Colombia y 3 internacionales, son con muestras pequeñas, algunos han sido en niños, pero por eso no los podemos comparar con el de nosotros. Más importante, el de Oaks y colaboradores en el 2012 en Estados Unidos, que hicieron un muestreo de los 400 millones de habitantes de allá, sacaron 100 servicios de urgencias con 92.601 pacientes en un año, y fue un estudio retrospectivo con códigos de trauma en la base de datos nacional, que por eso decidimos hacer el de nosotros similar. Y si ustedes ven, el de nosotros tiene 25.646 pacientes en un año, hecho con la misma metodología. Entonces, la fortaleza grande de nuestro estudio es que es el estudio con el mayor número de pacientes en una sola ciudad y el único análisis multicéntrico que se ha hecho en Latinoamérica. Se realizó entonces tomando la información ya existente en las bases de datos, por lo que nos permitió un mayor número de pacientes. Limitaciones que solo fue posible emplear los datos ya incluidos en las bases y no incluyeron la causa de trauma o la procedencia de los pacientes. Es posible que ese código CIE-10 asignado al ingreso no concuerde con el diagnóstico definitivo. Esta es una de las limitaciones, pues, que depende, por ejemplo, de mucho de los médicos y de qué es lo que ponemos. En algunos hospitales, como el Hospital Pablo Tobón, tienen a una persona encargada de adicionar los diagnósticos en las historias, pero si no, entonces podrían escaparse algunos pacientes, lo que nos recuerda entonces la importancia a nosotros de poner esos códigos de trauma. Cuanto a los duplicados, hay una institución que no nos dio las cédulas, sin embargo, fue la que menos pacientes aportó. Se estimó que solamente podrían haber 80 pacientes duplicados, y esto fue el 0.31% de la muestra, por lo cual se consideró que no modificaba de forma significativa los resultados. Y no se incluyeron todos los servicios de urgencia de la ciudad, por lo cual no podemos hacer inferencias sobre todo Medellín. Sin embargo, por el número grande de pacientes nos puede dar una idea del comportamiento del trauma miembro superior acá. Entonces, es una causa importante de morbilidad en nuestro medio. Los hallazgos concuerdan con otros reportes previos hechos en otros países, y esto nos da pie para hacer estudios adicionales porque ya tenemos epidemiología local. Muchas gracias.